Bienvenidos a Libertad Financiera para el Corazón, el podcast donde exploraremos los desafíos, las luchas y las victorias de aquellos que buscan romper con los patrones de la codependencia y construir una vida más saludable y equilibrada. ¿Te sientes paralizado por el miedo al rechazo? ¿Evitas poner límites por miedo a perder a quien amas? Si te identificas con estas preguntas, estás en el lugar correcto. En este episodio profundizaremos en los miedos que acompañan a la codependencia, revelando cómo afectan nuestras decisiones y relaciones. Escucharás historias reales, estrategias efectivas y consejos prácticos para enfrentar esos temores y comenzar a sanar. Prepárate para descubrir el poder de enfrentar tus miedos, fortalecer tu autoestima y establecer límites saludables, porque es hora de dejar de vivir en la sombra del miedo y empezar a brillar con tu luz propia. Yo soy Noah y Ronnie. Te invitamos a unirte a nosotros en este viaje hacia la libertad emocional. Comencemos. Bueno, pues ya estamos aquí en este podcast hablando de miedos en esta nueva playlist, y el día de hoy tenemos un invitado que ya estaba con nosotros. Un gusto y un placer tenerte aquí, Sergio. ¿Cómo estás? Un gusto y un placer para mí estar aquí con ustedes. Ya hasta amiguito me considero. Ya eres de casa. Gracias, muchas gracias. No, muy contento, muy agradecido por estar aquí. Muchas gracias, Sergio. Ronnie. Pues aquí esperando escuchar el miedo, porque, bueno, antes que nada agradeciendo a Sergio que nos haya permitido otra invitación más, ¿no? Y afortunado de estar aquí en este lugar, en este espacio, y bueno, pues escuchar lo que nos tiene que decir Sergio de este miedo. Bueno, pues este miedo está bastante interesante. Es el miedo a perder la independencia. Sí, yo creo que el miedo, la raíz en lo particular del miedo, en mi caso, se origina por estar muy atado al pasado o tener estar muy anclado a los recuerdos, a los buenos recuerdos. ¿Por qué? Porque los buenos recuerdos o la forma en como la que me formé, me crié, ahora, al día de hoy, me dan independencia, me dan determinada seguridad, me dan determinada estabilidad. Cometo errores, por supuesto, como todos, pero entonces ese miedo a perder la estabilidad, a perder el control de lo que hago, de lo que digo, pues me va a quitar forzosamente la libertad, ¿no? Entonces, miedo a perder la independencia. Ahora considero que soy una persona independiente. Afortunadamente tengo un trabajo, puedo solventar mis gastos, puedo ir, venir, tomar decisiones. Conforme ha pasado el tiempo, pues he madurado también esta condición, porque antes no sabía, por ejemplo, planchar, no sabía, por ejemplo, utilizar una plancha, o no sabía, por ejemplo, lo que era barrer la casa, ni trapearla, ni nada. Ahora, bueno, tampoco lo sé, ¿verdad? Pero afortunadamente tengo un trabajo que me permite tener a alguien que sí lo haga. Pero entonces todas esas cosas de las que gozo ahora, de repente sí me asalta ese temor. Me asalta el temor a perder mi estabilidad económica, tal vez mi estabilidad emocional, mi estabilidad física. Fíjate, qué importante es sentirse libre porque eres autosuficiente. Y ves a tu alrededor, tu familia, por ejemplo, tus adultos mayores en casa, pues que ya dependen al 50%, al 70% y a veces hasta el 80% de otra persona. Mi papá, por ejemplo, perdió su autonomía cuando tenía 68 años. Dejó de ser independiente, entonces había que alimentarlo incluso en la boca a mi papá. Entonces imagínate esas cosas. Al principio, pues bueno, lo asumes y lo haces y qué padre. Pero ahorita que estoy a 15 minutos ya de estar en la tercera edad, que pertenezco a las brigadas juveniles de la senectud, a veces sí de repente me ataca esa incertidumbre. No quiero pensar, no quiero tampoco futurizar, porque no vale la pena hacerlo. Porque no sé ni siquiera cómo me depara o qué me depara para mañana, para pasado, ¿no? La vida.
Pero sí es algo que me preocupa. Y yo sé que me tengo que preparar, pero fíjate, pasa que por más que te preparas para algo, es inesperado lo que te puede suceder. Porque las cosas, como tú las planeas, no se van a dar nunca. O sea, el futuro no lo puedes planear como tal. Puedes tener determinada fuerza, determinado sustento para seguir adelante. Pero de eso a que se vayan a dar las cosas como tú pretendes que se den, no pasa. No, nunca sucede lo que tú crees que te va a suceder. ¿Cómo vamos a terminar? Ahorita que mencionabas esta parte, híjole, yo recuerdo que mi mamá todo el tiempo trabajó y cambió su vida en una caída que, bueno, de ahí se le detectó cáncer y de ahí perdió totalmente su independencia. Dejó de pararse, dejó de caminar, dejó de hacer su comida y dependía de todos los que estábamos a su alrededor, ¿no? Y yo veía, para mí fue un shock, de repente ver a mi mamá fuerte, trabajadora todo el tiempo y de repente verla postrada en una cama, sí fue como muy fuerte esa transición también de nuestra persona, ¿no? De la familia, con un impacto impresionante en las dinámicas familiares, ¿no? Porque ahora, ¿y quién se va a hacer cargo? ¿Cómo vamos a manejar? Necesitamos apoyo, una cuidadora, una enfermera, dieta especial, ambulancias para traslados, etcétera. Entonces, cambia toda la dinámica. Y sí, efectivamente, ahorita que tocas este tema, yo no había visto este tema con este enfoque de independencia, ¿no? Pero para mí creo que es un miedo tan profundo que digo, tengo que trabajar para no acabar en las mismas condiciones que mi mamá terminó, ¿no? Y entonces tengo un guardado, que ese guardado no lo toco porque digo, ese es para mi vejez, ¿no? No estoy viejita, estoy en el 4º piso, pero ese miedo lo tengo tan latente que yo digo, si yo termino así, prefiero terminar de otra manera, ¿no? Entonces, gracias por hacerme recordar este miedo a esta parte, ¿no? Para contactarlo. Y me identifico mucho contigo en esta parte de cuidar a los padres, ¿no? Que por mucho amor que yo sienta a mi madre, fue sumamente pesado y sumamente cansado y sumamente doloroso, sobre todo los últimos días, el ver cómo se va deteriorando y que la enfermedad ya no hay un reverso y continúa y sigue pues el proceso natural, ¿no? Y mucha fortaleza de parte de todos los que rodeábamos, ¿no? Al entorno, pero uno también tiene que cuidarse en ese sentido. Porque está enojado. Yo estaba muy enojada con la situación, con la vida, porque me preguntaba cuál fue la razón por la que mi mamá terminó en esas condiciones, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a explorar un poquito más. No sé, Ronnie, ¿cómo andes? Pues justo ahorita que decía Sergio esta parte de decir, entre más te acercas pues a la vejez, ¿no? Como que así lo empiezas a pensar más. Ahorita yo como estoy bien chavo, no, ahorita como la verdad es que mis preocupaciones son otras, como que este miedo a la independencia no lo tengo. Y algo que decía bien interesante, Sergio, es esta parte de decir, pues ¿qué más puedes pensar? O sea, obvio creo que sí es importante, pues, tratar de en lo que cabe, pues acomodar la vida para que tú pienses en algún momento que lo que tú estás planeando se haga. Pero bueno, de eso a que, o sea, en nuestra vida no estaba una pandemia y existe, ¿no? No hay nada escrito. Entonces no estaba una pandemia y llegó, y cuando empezó la pandemia, pues yo pensaba que nos íbamos a morir todos, ¿no? Y entonces el hecho de que ahora uno planee esta independencia y diga, ay, sí, voy a guardar mi dinero para tal cosa, o un seguro de gastos médicos que ahora ya son carísimos, o cualquier otra cosa que nos ayude a planear, pues ni siquiera sabemos si lo vamos a ocupar, ¿no? O si en todo caso se vaya, o sea, si pues, ¿no? Un Fobaproa que vaya a quitar otra vez las instituciones y ahí va el dinero otra vez, ¿no? Entonces es como un poco esa parte, ¿no? Como que no lo tenemos escrito. Yo le quisiera preguntar una cosa a Sergio.
Si me permites, dice, ¿de dónde crees que proviene tu miedo a perder la independencia y qué has hecho para enfrentarlo? Ok, ¿de dónde viene el miedo? Pues primero, tengo pavor de perder la salud. Eso es lo primero. Hablando al respecto de, ¿no? Entonces, me doy cuenta, me cuido muchísimo. Ahora hago ejercicio y todo lo que quieras y mandes, pero pues veo que no soy el mismo de hace 10 años incluso, ¿no? Que ahora me canso más fácilmente, que ahora quiero dormir más, por ejemplo. Que ahora lo que nunca me pasaba es que las cosas siempre las tenía frescas, presentes, las que había hecho un día antes, y ahora ya no. Ahora tengo que sentarme a pensar o detenerme a pensar, ¿no? O sea, hay señales que te van dando, que te van diciendo, vas encontrando. Por otro lado, las cosas externas. Tengo una tía que es religiosa, es monjita, tiene 85 años, le acaban de detectar cáncer. Su cáncer es controlable, ya no es para darle quimioterapias, ni radiaciones, ni nada que se le parezca. Bueno, ella siempre fue muy sana, muy esto, muy lo otro, ¿no? Pero lo que sí es que su deterioro es evidente. Ya envejeció lo que tenía que envejecer. Cuando siempre tuvo cargos de alto rango en su comunidad de religiosas y eso, pues se los tuvieron todos que quitar, porque ya se trata de una persona enferma, ¿no? Y a eso le aunas que ves la gente, bueno, cuando vi que el presidente Biden se quitó de la contienda presidencial, Reagan, a la edad que tenía él, era brillante, por ejemplo, Reagan. Era otra cosa diferente a lo que hubiéramos querido, ¿no? Porque él es el responsable de que la pandemia del VIH y del SIDA haya sido lo que fue, ¿no? Porque lo ocultó, bueno, todo lo que ya sabemos. Pero dentro de un contexto, digamos, riguroso, era un hombre brillante a la edad que tenía ahorita Biden, ¿no? Entonces ves a tu alrededor y cada vez ves cosas, gente joven, por ejemplo, que tiene una infinidad de enfermedades, además, toda la información, a veces no es tan bueno estar tan bien informado, porque todo lo que te dicen de que el azúcar, de todo lo que no debes de consumir, de cómo te debes de cuidar, de que no te debes de desvelar, de los accidentes, todo eso trato yo de pensar, de ser optimista, de no dejarme influenciar ¿no? Pero ya cuando lo ves tan cerca, por ejemplo, cuando veo lo de mi tía, cuando me acuerdo de mi papá, mi hermano, por ejemplo, tengo un hermano que es menor que yo 1 año y ya usa bastón. Yo no lo puedo concebir, no lo creo, ¿no? ¿Cómo es posible, no, que tiene un problema de articulaciones muy fuerte? Yo afortunadamente no tomo una pastilla, para nada, afortunadamente ahorita, pero esa incertidumbre, y no me puedo poner en el plan soberbio, petulante, de decir a mí no me va a pasar. Yo soy vulnerable a cualquier cosa, no. Creo que el peor error que puede cometer uno es tener una negación o tener un perjuicio hacia algo o hacia alguien. Porque en el momento que lo tienes, ¡pum!, te sucede que tienes que enfrentar un problema doble o triplemente fuerte, ¿no? Por ejemplo, aquel que dice, yo nunca voy a tener deudas. Y cuando a menos acuerda, está hasta el cuello. O yo no voy a, no sé, dice el dicho, lo que no puedas ver en tu casa lo has de tener, algo así dice un dicho. Esa incertidumbre cotidiana de existencia es la que me sofoca un poco a veces, pero solo a veces. Sí, este miedo a la independencia, ¿cómo es tan sutil, ¿no? No lo había visto de esta manera, de este enfoque, pero ahorita escuchando también acerca de los seguros de vida, de los seguros de gastos médicos, ¿no? Incluso en la pandemia yo estuve cotizando algunos porque tenía miedo a tener COVID, ¿no? Antes de que surgieran las vacunas, etcétera, y de repente lo coticé y carísimo, ¿no? Yo dije, bueno, en relación al costo de hospitalización sin un seguro de gastos médicos, pues sí vale la pena, ¿no? Pero pues salía de muchas posibilidades de muchas personas. E incluso ahorita, ¿no? Más. Ahorita ya redujeron de hecho, Ronnie me estaba comentando el otro día que ya redujeron el número de enfermedades que cubre, ¿sí? Exacto, o sea, ya tienes que tener
no tener la enfermedad antes de contratarlo. O sea, muchas cositas han cambiado con los seguros en cuanto a la salud. Y también de la parte económica, ahorita mencionabas, dice, pues es que también este miedo a, de repente es muy sonado en los grupos de 12 pasos, a vivir abajo de un puente, ¿no? Por este desfalco financiero que muchas, o bancarrotas que en mi caso no he llegado a una bancarrota como tal económica, pero sí el día de hoy no vivo como vivía hace algunos años, ¿no? Por el divorcio, porque se transforma la dinámica y se divide, sí o sí, se divide lo que se genera durante el matrimonio. Y desde este punto de vista, ahorita mencionaste el económico, ¿qué onda con el emocional? ¿Qué onda con el emocional? Bueno, no temo el hecho de conocer a alguien, de tener la disponibilidad. Estoy dispuesto a conocer a alguien, sí. Pero yo ahorita estoy en una pausa, estoy en un bypass porque me desboqué, me fui de boca, conociendo gente y filtreando y haciendo amigos y demás, ¿no? Ahí en ese sentido sí incluso tuve que acercarme a una fraternidad para frenar el impulso al consumo de lujuria, en mi caso, sí, porque se salió de mi control. Afortunadamente ahorita tengo ya 1 año y medio, un poquito más de 1 año y medio al respecto de, y en ese sentido y gracias a la fraternidad estoy muy, muy a gusto, muy en paz. Fíjate que justo lo que me preocupa, ahorita lo que a mí menos me preocupa es o tener una pareja, o tener con quién salir, o vivir con alguien. Eso es lo que a mí ahorita menos me ocasiona conflicto. Porque en ese sentido estoy en un proceso de sanación. Estoy viendo también a una persona, una holista maravillosa, extraordinaria. Tenemos sesiones cada sábado más o menos. Y ahí estoy entendiendo ya otras cosas que tienen que ver más conmigo mismo. Decía yo, las ataduras. El miedo a estar solo es finalmente porque estás atado al pasado. Estás atado a tus buenos recuerdos. Quieres revivir o quieres vivir en un área de confort eterno, ¿no? Y pues no, eso no puede ser. Entonces ahora, fíjate que ahora apenas respiro. En mi caso, yo apenas ahora respiro de no tener una pareja. Porque me ha dado oportunidad de conocerme, me ha dado oportunidad también de disfrutar otras cosas, de ver que hay más mundo, que no tiene que ver o que no depende de otra persona. Porque eso de depender siempre de alguien, pues está complicado. Entonces, aquí aprendes en esta fraternidad en donde me encuentro, primero a mantenerte sobrio y después a tratar de mantener una sobriedad emocional, ¿no? Al trabajar también es un programa de 12 pasos, muy parecido al que tú me mencionas. Al trabajar y al darte cuenta, al expandir tus pensamientos, al crear nuevas ideas, porque no te queda de otra más que crear nuevas ideas, ver otros escenarios, ubicarte en otros escenarios, porque si sigues haciendo lo mismo, frecuentando los mismos lugares en donde conocías personas, frecuentando a las mismas a personas como tu pareja anterior o como la pareja que tuviste, no sales de un círculo vicioso. Y vas a escoger a la misma persona que tenías antes, pero con diferentes características físicas, a lo mejor y veces hasta con las mismas, ¿no? Entonces, para desintoxicarte de todo eso, lo necesario es estarte tranquilito un tiempo, sentarte a ver qué es lo que quieres, porque es muy fácil saber lo que no quieres. El problema es que tampoco sabes lo que quieres, ¿no? No tienes definido qué quieres y tampoco pero sí tienes muy definido qué es lo que no quieres. Entonces, pues no es como entrar a una tienda y probarte 50 pares de zapatos que ninguno te guste. Y sigues igual con la misma necesidad de calzarte un par de tenis o un par de mocasines, ¿no? Entonces, en ese sentido, no, fíjate, el miedo a la independencia emocional, no me crea conflicto. El miedo a la dependencia sí física, el miedo sí a la dependencia económica, ahí sí me detengo. Oye, Sergio, yo sé que eres muy buen negociante.
Entonces, ¿cómo esta habilidad tuya de negociador te ha permitido como lidiar con esta parte del miedo a la independencia? Bueno, primero, el programa de los 12 pasos en ese sentido es muy, muy cierto. Vivir solo por hoy, 24 horas a la vez, ¿no? O sea, no puedes planear a futuro, no puedes hacer planes indefinidos sobre algo. Sí puedes hacer planes indefinidos sobre a lo mejor una cuestión económica, ¿no? Ahí sí tienes que planear cómo vas hablando en pesos, ¿no? O sea, si te sientes a hablar de pesos, órale, hablamos en pesos, ¿no? Pero pues eso no es lo que debe de determinar ni regir tu vida. Lo que debe de determinar tu vida es tu tranquilidad emocional, tu paz, tu espacio, por ejemplo, el hecho de estar cuidado, protegido, sano. La salud es muy importante. Con la salud no se negocia. Con la estabilidad emocional tampoco se negocia, ¿no? Entonces, si vas a hacer planes a futuro, hazlos, pero a lo mejor planeando que vas a pagar una hipoteca, por ejemplo, de aquí a 10 años. Eso sí lo puedes planear de aquí a 10 años, ¿no? Y ya Dios dirá si puedes llevar a cabo ese plan, ¿no? O puedes planear, por ejemplo, de aquí a 10 años la educación de tu hijo o un viaje, por ejemplo, si quiero. Yo es que decido hoy que el año que viene, no sé en qué mes, bueno, sí sé, a lo mejor en mayo me voy a dar un viaje a todo lujo, ¿no? Eso sí lo puedes planear. Pero otras cosas no se negocian en la vida. En la vida no te permite negociar más que pues lo que es del mundo, ¿no? Lo mundano sí. Pero ya lo espiritual, lo intelectual, ahí sí está complicado negociar con alguien, ¿no? Por eso también mejor así solito, para no entrar en conflictos con nadie. Ahorita que hablaban esta parte de no puedes planear, yo escucho, hay un podcast de una chica que la escucho y que el otro día estaba diciendo que ella tiene 2 maestros, ¿no? Y que tenía 2 maestros, ahora solo tiene un maestro, ¿no? Entonces decía que a su maestro le dio cáncer. Entonces decía, ¿cómo? Yo no me explico cómo es posible que a mi maestro que come sanamente, hace todos los días yoga, meditación, ¿no? En la mañana, en la noche, es oración. O sea, como que lleva una dieta rigurosa de alimentos. ¿Cómo es posible que tuviera cáncer, ¿no? ¿Cómo era posible que le pasara eso, ¿no? Entonces, ella decía que justo lo que uno tiene que vivir, nadie te lo va a hacer, ¿no? Nadie te lo va a quitar. Entonces decía que, o sea, el maestro que ella tenía le dio cáncer y murió, ¿no? Entonces que ella se sentía muy mal porque ella no lo podía aceptar, ¿no? Aceptar esta parte. Y creo que algo que nos regala todos los programas de pasos es el primer paso donde te dice que es la aceptación, es lo más importante. Entonces, el hecho de llegar y decir, nadie estamos exentos, nadie, absolutamente nadie, aunque tomes comas las verduras, o sea, porque muchas veces hay personas que les da cáncer de pulmón y nunca fumaron, ¿no? Entonces es como justo esta parte que la vida te tiene destinado ciertas cosas y Dios también, yo pienso, que te tiene destinadas ciertas cosas para que tú las pases, ¿no? Y entonces dice, no hay, ¿cómo dice? No, el dicho dice, Dios no te da lo que tú no puedes soportar, ¿no? Entonces es como súper importante esa parte de entenderlo y todo lo que dices es como esta parte de decir, de cierta manera, pues uno no, conforme va creciendo y va madurando, como que uno no se enfrenta a esta parte de la independencia que es sumamente importante, pero creo que hasta que llegue el momento, yo sí creo que nosotros ahora somos unas personas que tenemos la capacidad de cuidarnos y de protegernos ahora nosotros mismos. Entonces creo que mientras hagas lo pertinente para cuidarte y protegerte, ¿no? Yo creo que ya lo demás es cosa de Dios y bueno, de Dios o del universo o del poder superior o a lo que crean que es el destino que les tiene Dios en este momento, ¿no? Entonces, solo pensar, como hace rato decían, solo por hoy,
Mañana no sabemos qué pase. A lo mejor sí, como decía Sergio, sí puedes planear a lo mejor una hipoteca, los estudios de tus hijos, a dónde los vas a querer mandar, pero que se haga, pues ya no depende de ti, ¿no? Y soltarlo y darle pues tu vida y tu voluntad a quien tú creas, ¿no? Alguien superior. Pues con eso, no sé, alguien más si tenga que decir. Sergio. No, nada más justo eso, el hecho de planear es importante porque, por otro lado, hay algo muy vital, que es el crear, el definir objetivos, proyectos. Si una persona no tiene un proyecto de vida, una idea clara de lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer, pues es muy difícil, ¿no? Se puede desvincular, puede caer en algún vicio, puede caer en una adicción, puede caer en una codependencia, etcétera, ¿no? Entonces, imagínate tú que en su momento no hubiéramos tenido, por ejemplo, un proyecto tan fuerte como estudiar una carrera, o que no tuviéramos un proyecto como el de construir una casa, o el de buscar un buen trabajo. O sea, todas esas cosas sí tienen que estar bien definidas en tu vida, ¿no? O sea, yo no quiero decir con esto que vas a vivir a como te caiga. No. O sea, no. Estamos hablando de... Y justamente estas cosas, justamente el definir qué es lo que quieres, justamente el tener planeado un plan de vida, pues te va a dar la independencia económica y social y moral y espiritual, o como quieras, la que quieras, ¿no? El tener, sí, una meta determinada, ¿no? Siempre. O sea, siempre tener un objetivo, eso sí está claro, ¿no? A lo que yo me refería para aclararlo solamente, a lo que yo me refería con planear a nivel personal, existencial, mundano, de las cosas que me pueden y no me pueden pasar, eso sí no puedo planearlo, ¿no? Definir como tal qué es lo que quiero. Imagínate que yo, por ejemplo, ahorita no supiera qué es lo que quiero, pues estaría perdido, ¿no? Porque viviría en el limbo, viviría a expensas de otros, tal vez, no sé. Es complicado. Pero lo que sí no puedo planear, por ejemplo, y es solo por 24 horas, y con esto, pues por eso lo aclaro, lo que no puedo planear, pues es lo que no voy a sentir mañana, ¿no? Lo que sí, con quien no voy a estar mañana. Lo que mi cuerpo va a estar bien hoy y de aquí a 20 años. Eso sí no lo puedo, sería muy soberbio de mi parte, ¿no? Decir que voy a mantener la salud que tengo ahorita de aquí hasta que me muera, pues tampoco. Bueno, si me muero mañana a lo mejor, pero tampoco eso lo puedo planear. Justo así, ¿no? ¿Cómo identificar qué sí está en mí y qué no está en mí? ¿Cómo hacer esa diferencia? Esa es una buena pregunta. Bueno, cuando Aristóteles decía algo muy interesante en su retórica aristotélica, la base o el fin común para él era llegar a un estado de virtud. O sea, si tú te vas por el camino que debes de seguir, si tú respetas los lineamientos que debes de respetar, vas a llegar o vas a poder encontrar la virtud. ¿A qué o en qué es la virtud de la que habla Aristóteles? Es la misma virtud de la que nos habla la Iglesia Católica. De las buenas cosas que podemos rescatar de la Iglesia Católica es cuando nos dice que debemos estar o vivir en un estado de gracia. El vivir o el estar en estado de gracia quiere decir justo eso. Cuando cumples con las obligaciones que debes de cumplir, las tareas que debes de cumplir, y la felicidad la encuentras en el transcurso, en el camino de ese cumplir, ¿no? De ese cumplir con una carrera, en educar a unos hijos o en cuidar a tus padres, por ejemplo, en no mentirle a nadie, en tener una pareja que se va a dar por mutuo acuerdo, y además que más que una cuestión económica va a ser una cuestión moral, una cuestión sentimental, el hecho de que tú puedas estar con alguien. No abusando, pero si tú eres una persona abusiva, o que miente, o que roba, o que no es sincera, o que piensa que el mundo gira en su torno, pues difícilmente vas a estar en ese estado de gracia, ¿no? O vas a llegar a encontrar la virtud de la que habla Aristóteles. Entonces, no salirnos de ese camino. Yo debo de confesar que me salí de ese camino muchas veces, y que en lugar de encontrar o dirigirme hacia vivir
por y para la virtud, o en estado de gracia hacia todo lo contrario, ¿no? Y bueno, pues también se pagan consecuencias por eso, ¿no? De las que no voy a hablar en este momento. Pero entonces, justo eso, nada más. Hacer lo que tienes que hacer como lo tienes que hacer. Y de manera consciente, clara, objetiva, por supuesto. Sí, o sea, yo, por ejemplo, no voy a pretender estudiar para ser el presidente de Ucrania o el presidente de España, pues porque de entrada no soy ni español, ni ucraniano, ni nada que se le parezca. O sea, también tener definido y claro el camino que uno puede tener. Y eso no hay necesidad de que alguien te lo venga a decir. Tú lo vas descubriendo, tú lo vas viendo, tú lo vas sabiendo. Uh-huh. Sí, justo el otro día teníamos una entrevista con una chica trans, Mitch, y justamente hablaba, tiene 14 años y bueno, quien quiera escuchar un poco de su historia, está en la playlist de Voces en Libertad, y justamente hablaba de a sus 14 años cómo ha vivido esta transición en su vida, ¿no? Con un proyecto de vida ya estructurado a su corta edad, y ver cómo tiene bien definido qué es lo que quiere, cuál es su lucha, por qué cuál es su sentido de felicidad, cuál es su sentido de vida. Y a mí me sorprende porque yo le comentaba en esa entrevista que si alguien me hubiera preguntado a mis 14 años qué quería, bueno, pues no tenía ni idea. Estaba completamente en otro proceso personal, pero me encanta que hoy esta Mitch, que le mando un saludo, pueda expresar esta parte y decir, esto es lo que soy, esto es lo que quiero y lucho por esto, ¿no? Esa identidad propia que se va generando en un contexto amoroso, en un contexto tal vez no tan violento, me refiero a la sociedad, en cuanto a su preferencia sexual, y ver cómo enfrenta esta dinámica social y esta dinámica familiar también. Eso me da como la pauta para decir, bueno, hay diferentes formas de estructurar un sentido de vida, de estructurar los diferentes alcances que uno puede tener con el platicar su propia experiencia, ¿no? Cuántas almas o cuántos corazones puedes tocar con ese testimonio que nos regaló, que a mí me dejó simbrada todavía algunos días más, pero simbrada en bonito, ¿no? En decir, wow, tengo fe en que pues hay cambios, ¿no? Cambios generacionales importantes, sobre todo en este tema de la sexualidad, y cómo puede, a partir de esa dinámica, generar cambios sociales. En esta independencia que cada uno busca de mejorar nuestro entorno y mejorar nuestra propia existencia. Y bueno, pues es parte de este miedo a perdernos, ¿no? O yo lo veo así como, a veces veía tan abrumador la sociedad que sentía que no encajaba, que no pertenecía, como que no me acomodaba, como que había perdido muchas veces el sentido o el giro de mi vida. Y el programa de los 12 pasos, a donde me lleva es justamente a echarme un clavado hacia mis virtudes, a la aceptación de mi propia existencia y a una transformación hacia una paz interior que me va a llevar invariablemente a vivir de una mejor manera. Entonces, bueno, para ir cerrando este podcast, ¿cómo algunas conclusiones que quieran compartir? No sé, Sergio, ¿qué quiere compartir de la independencia? No, me encanta lo que dices, lo que planteas de esta chica de 14 años. Ella, fíjate, qué padre, lo mismo me pasa a mí. Si a mí a los 14 años me hubieran hecho esa pregunta, pues también no hubiera sabido para dónde voltear, ¿no? Para dónde ir. Entonces, yo creo que ella, si tiene muy definido y muy claro qué es lo que debe de hacer, está en el proceso para llegar a la virtud, ¿sí? Porque ella define también ese proceso, porque nadie nos define, ¿eh? Nadie nos puede decir que está bien y que está mal. O sea, hay parámetros de conducta que debemos seguir. Hay cuestiones morales que sí son, afortunadamente existen, ¿no? Porque vivimos en convivencia, vivimos en sociedad, tenemos que acatar determinadas reglas, determinadas situaciones, tenemos que cuidarnos también, ¿no? Pero si ella tiene claro y definido eso, y si está apoyada por especialistas, que seguramente lo está, bueno, pues qué maravilla, ¿no? Qué maravilla que el mundo cambie así,
preparados, así, no en incertidumbre, porque justo la incertidumbre es lo que te da miedo también a perder la independencia. La incertidumbre de qué es lo que va a pasar, o el miedo a lo desconocido, o el miedo ante los acontecimientos. Esto que sucedió de la pandemia es algo terrible, fuertísimo, porque quienes no teníamos esa incertidumbre por la muerte, ahora la tenemos, ¿no? Ahora sabemos que a la vuelta de la esquina está, y en mi caso se llevó a algunos seres queridos, personas que me imaginé nunca que pudieran ya no estar ahora, jóvenes, sanos, como dice Ronnie, cuidados y todo, y que dejaron de existir, ¿no? Y tal vez basaba yo un poco mi expectativa de vida en esas personas que iban a estar conmigo, ¿no? Y que ya no están, ¿no? Hablo de amigos, sobre todo, de un par de amigos muy queridos, que bueno, planeábamos todo juntos y pasaba yo mucho tiempo con ellos, ¿no? Y se fueron de repente. Entonces, bueno, no de repente, sino con el COVID. Entonces, vamos, si lo aceptas, si lo tienes claro, definido y demás. Pero quieras que no, esa incertidumbre genera otro tipo de incertidumbres también, ¿no? Como es el miedo a perder la independencia. Sí. Gracias, Sergio. Ronnie. Pues sí, justo está padre esto todo lo que plantean de entender, ¿no? De entender la independencia desde una posición. Yo lo que ahorita analizaba era parte de hacerme un inventario en lo que yo sí puedo ser independiente, ¿no? Y lo que yo he hecho en mi parte independiente y también en lo que también como pareja, como hijo, como hermano no he hecho, ¿no? He dejado que otras personas decidan por mí. He permitido que muchas decisiones, hasta en la misma compañía de la cual yo soy miembro, he permitido, ¿no? Entonces es muy bonito darte cuenta de esta parte, como de hacer un inventario y preguntarte que, pues, ¿en dónde estás parado? ¿Cuáles son tus independencias y cuáles son tus partes de ¿cómo se llama? De verlo, ¿no? De ver cómo se maneja esta parte de la independencia para poder estar tranquilos y no tener hace rato hablabas de este miedo, ¿no? De esta incertidumbre que muchas veces ya se convierte en miedo, el de caminar en miedo, ¿no? Todo el tiempo, y cambiarlo por esta parte de tranquilidad, ¿no? Y de también dejar que las cosas sucedan como tienen que pasar, soltar, aceptar, ¿no? En un programa de 12 pasos es entregarle tu vida y tu voluntad a Dios, ¿no? O bueno, a lo que crean, a algo superior. Entonces es importante como entender que también uno es libre y que uno puede decidir las cosas como uno quiera. Y hace rato mencionaba, ¿no?, a esta parte de Mitch, que la tuvimos hace algunos ayeres, hace algunos días, y importante, yo también lo platicaba con mi terapeuta, el hecho de que a los 14 años no esté en el reggaetón o así moviendo o pensando en lo que va a pasar cuando ella ya tiene claro hasta que quiere estudiar, ¿no? El hecho de saber que ya tiene un nombre femenino, ¿no? Y todas estas decisiones que se le dieron, y yo todo el tiempo le dije, aprovecha que ya tienes un gran camino avanzado para que sigas transformándote y hacer lo que tú quieres, que es muy importante. Y bueno, eso también lo digo también por mí, ¿no? Dejar que la procrastinación, dejar que el miedo, dejar que muchas otras cosas en la cabeza que todo el tiempo tenemos nos limiten, ¿no? Y empezar a hacer un inventario y a decir qué es lo que ha pasado en mi vida hasta este momento y qué quiero seguir permitiendo y qué me hace ser independiente, ¿no? O sea, también es eso. El hecho de todo el tiempo guiarnos por el dinero también es algo que tenemos que revisar, ¿no? Porque pues a lo mejor uno piensa que necesita más dinero del que posiblemente podría necesitar, ¿no?
Entonces, no sé, ¿qué más? Ese es otro tema a tratar, ¿eh? Muy interesante también. Sí, si nos vamos a gastar todo lo que tenemos, no creo. Sí. Bueno, pues muchas gracias por este espacio. Gracias, Sergio. Gracias, Ronnie. Me quedo muy reflexiva con este miedo y me llevo una tarea importante para desarrollar para mi proceso personal, y agradezco este podcast que me ha abierto otro panorama a este miedo. Y bueno, pues Ronnie, ¿nos invitas a nuestras redes? Pues los invito a que se sigan suscribiendo, a que le den like, a que toquen la campanita para que cuando llegue un nuevo podcast nos puedan escuchar. Se abre un gran abanico de otras opciones como que es los miedos. Pronto tendremos los límites, ¿no? Pronto tendremos los duelos, que también son sumamente importantes. Pero bueno, pues ya muchas gracias por haber venido, ¿no? Y bueno, pues nos vemos en el próximo capítulo. Gracias, Ronnie. Hasta Gracias, pronto. Sergio. Gracias. Hasta el siguiente episodio.